El otro día me llamaron de una famosa encuestadora porque les interesaba mi opinión sobre un tema sobre el que todo el mundo habla. Querían saber quién era para mí el mejor héroe griego del mundo antiguo. Sin dudarlo le respondí que Ulises u Odiseo. A veces es conveniente tener dos nombres. Bueno, le dije que si querían que podía fundamentar mi opinión, pero me dijeron que no fundamentara nada, que en el mundo en que vivimos importan las opiniones, pero no los fundamentos. Quizá, no sé, esto se debió, la encuesta, al cercano estreno de una nueva versión de la Odisea. Porque, no sé, en pocos días, para ir por el 15 de julio, se estrena la Odisea. Me quedé pensando en la poca originalidad y en la falta de creatividad también de las industrias comerciales del entretenimiento. Los guionistas de Hollywood parece que no tienen muchas ganas de laburar, están un poco perezosos, o quizás sepan que les rinde más volver a las viejas historias que lanzarse a crear algunas nuevas. Pero parece que ser que no es por falta de historias que contar, pero sino que se recurre a la literatura clásica porque el éxito está asegurado. Al fin de cuentas, quizás sea mejor que esto pase, porque más allá de que la película esta pueda resultar exitosa o un fracaso, ya sabemos lo que pasó con Troya, por ejemplo, el empeño por traer un súper clásico de la literatura como la Odisea al cine quizás sea digno de celebrarse, porque un gran público probablemente se iba a quedar sin saber el argumento de la Odisea y sin saber quiénes eran Ulises, Penélope, Poseidón. Y hay gente que se iba a morir sin saber quién era Telémaco y sin conocer esta maravillosa historia escrita por un tal Homero hace como 2800, 2900 años. Pongámosle que se llamaba Homero el que la escribió, porque en el siglo 8 antes de Cristo, que para mí es ayer, dice, para los que vivimos de alguna manera especial, ciertas cosas, cuando nos convienen, no tienen fecha. O sea, para mí la Odisea se escribió ayer. El puñado, o mejor dicho, puñadito, pero sería mejor aún decir puñaditito de personas que escuchan y miran mis videos, hay muchos de ellos que conocen la historia de la Odisea, ¿verdad? Por obvias razones. Calladitos. Shh, que voy a mal espolear. ¿Por qué dije espolear? No sé. Es la primera vez en mi vida que pronuncio esa infame palabra. Mejor dicho, voy a hacer una síntesis pésima, deformada, caprichosa, inadecuada y grotesca de la Odisea. Había una vez un tal Ulises u Odiseo, llámelo como usted quiera, que se fue a pelear a Troya con los griegos. Esto duró 10 años, la guerra de Troya. Y él perteneció al bando de los vencedores, ¿verdad? Y decidió regresar a su isla, a su pedregosa y pobre Ítaca. Ese es el nombre de la isla. Grábese bien ese nombre, Ítaca. Tiene que ver con lo que sigue de la charla. Allí, en Ítaca, había dejado a su reino, a su mujer Penélope, a su hijo Telémaco, a su perro Argos, el único que tiene un nombre decente de esta familia. Bueno, no importa. No importa poner ahora tampoco las razones por las que se fue demorando 10 años más su regreso. O sea, 10 años en Troya, 10 perdidos por los mares, en los mares o en la aventura de regreso. Una cantidad de adversidades de todo tipo, productos de la enemistad que tenía con el dios Poseidón, el que en Roma se llamaba Neptuno, y que supo tener un famoso club aquí en la aduana. Le hicieron la vida imposible y su regreso se vio un poco demorado. 10 años, dijimos, ¿no? Perdido, deambulando por ahí, viviendo todo tipo de experiencias, como le pasa a todo aquel o a aquella que anda deambulando por ahí. Yo a veces me voy unas horas y vieron que cuando uno anda un tiempito por ahí deambulando, suceden cosas en unas horas. Imagínense en 10 años. E imagínense más, porque hablamos de un héroe inteligente, astuto, lo suficientemente sensible y un vividor, en el mejor sentido del término, no de saber vivir. Bueno, si a nosotros, simples mortales, nos pasan cosas en una gira de las cortitas, imagínese a uno de estos en 10 años. De todo le pasó. Vivió casi secuestrado, vio morir compañeros, tuvo que pelear con monstruos, navegar aguas difíciles, en fin, de todo. Cuando decimos de todo, es de todo. Usted puede y debe tomar todo esto como literal,
pero como simbólico a la vez. Pero todo debería ser así en la vida, todo lo material, real, literal, debe tener una lectura simbólica, un significado que vaya más allá de los hechos y de cada dicho, de cada cosa, hasta el más insignificante hecho debería ser mirado con un alto contenido simbólico, porque si no la vida es una verdadera porquería. Bueno, creo que los estoy confundiendo, sigo. 10 años después, Ulises Odiseo hace su entrada triunfal a Ítaca. Bueno, más o menos triunfal. No importa, se encuentra con su mujer, su hijo, su perro, su reino, su mundo. La Odisea es una maravilla, un milagro literario, y si no fuera una epopeya escrita en verso, se podría considerar la primera novela de aventuras de la historia de la literatura, que incluye entre sus miles de mensajes una defensa de los valores familiares, un canto de exaltación a la patria, por más humilde que ésta sea, un reconocimiento a la parte más humana de los grandes héroes que a veces nos parecen tan lejanos o irreales. Pero la Odisea es mucho, mucho más de todo eso que dije y de todo lo que se pueda decir. Son muchísimos los mensajes y temas profundamente humanos que hay detrás de la historia contada por Homero. Les conté la Odisea. Y miren, ni colorado me puse. Mi desvergüenza a esta altura es peligrosa. ¿A qué viene todo esto? Bueno, que toda obra clásica, ya sea una genialidad, como las hay tantas en la literatura clásica, o las obras de medio pelo, o las malas, siempre tienen todo tipo de mensajes directos, ocultos, semiocultos. Cada lector, esto vale para cualquier arte, para la literatura, para el cine, para lo que sea. O sea, cada receptor sabrá cómo leer los mensajes que recibe de parte de aquel que los envía. Antes que Homero escribiera en un soporte físico la Odisea, esta historia ya preexistía como parte de la leyenda troyana, o sea, como parte de la cultura popular, de los mitos, del folclore del mundo griego. Después que Homero la escribió, son miles las obras de teatro, las obras narrativas, los poemas, los ensayos que se refieren a esta historia y a sus personajes. O sea, Homero le dio de comer a muchísima gente. Serrat escribió Penélope, después la cantó Diego Torres. Hay cantidad de obras que tienen como punto de partida a la Odisea o a este héroe Ulises. Es que lo que pasa es que los viajes, las aventuras, los regresos, las esperas, los descubrimientos, las enseñanzas que todo esto trae consigo, las experiencias fuertes, removedoras, en las que se ponen en juego emociones especiales, las ilusiones, las esperanzas, las expectativas, las frustraciones, o sea, todo aquello que tiene la vida forma parte de la Odisea. Y eso vale para el viajero aventurero que las experimenta o para el que vive el viaje a través del otro. O sea, el receptor de las narraciones de aventuras, de viajes, también pone en juego sus propias emociones porque ya sea a través de experiencias reales o de la ficción, uno vive junto con los protagonistas las experiencias y las sensaciones que le toca vivir y los temas a los que debe afrontar los héroes. Creo que esa es una de las razones por las cuales las historias de aventuras, de viajes y hoy en día muchos programas de televisión y con ese tipo de contenidos tienen cierto éxito. Y de eso también viven las agencias de viajes, que les venden a alguien la ilusión de que usted va a vivir experiencias únicas yendo a tal o cual lugar. Pero eso es mentira. Va a vivir las experiencias que ellos quieran que usted vive y las va a compartir con todos los que van a viajar con usted. Y los que se van a creer que sacar fotos en un lugar es conocer ese lugar. Bueno, basta, negrito, porque quiero conservar algunos amigues. Sea como fuere, hay un lugar llamado Ítaca, la patria. Ese lugar que en la Odisea y en su protagonista Ulises funciona como el objetivo, el lugar de destino, el fin del viaje, que es el reencuentro con nuestro mundo, que para cualquiera que se haya alejado de su patria, sabe el especial valor que ésta tiene. Cada quien mirará a su Ítaca de manera diferente y cada cual vivirá la experiencia de estar alejado de ella como quiera o como pueda.
el poeta Constantín Cavafis, un griego nacido en Alejandría. Alejandría debe ser un buen lugar para nacer y para morir. Bueno, decía, ese poeta que se murió ya hace casi 100 años, tiene que haber conocido lo que es estar en estado de gracia, porque solo alguien en estado de gracia puede escribir un poema como él lo hizo cuando escribió su famoso El regreso a Ítaca o El viaje a Ítaca, que dice así: cuando te encuentres de camino a Ítaca, desea que sea largo el camino, lleno de aventuras, lleno de conocimientos. A los lestrigones y a los cíclopes, al enojado Poseidón no temas. En tu camino nunca los encontrarás si mantienes tu pensamiento elevado. A los lestrigones y a los cíclopes, al fiero Poseidón, no lo encontrarás si no lo llevas dentro de tu alma. Desea que sea largo el camino, que sean muchas las mañanas de verano en que con alegría y con gozo arribes a puertos nunca antes vistos. Detente en los emporios fenicios, adquiere mercancías preciosas, nácares y corales, ámbar y ébano y perfumes sensuales de todo tipo. Cuanto más perfumes sensuales puedas, mejor. Ve a ciudades de Egipto, a muchas ciudades. Aprende y aprende de los instruidos. Ten siempre en tu mente a Ítaca. La llegada allí es tu destino, pero no apresures tu viaje en absoluto. Mejor que dure muchos años y ya anciano recales en la isla, rico con cuanto ganaste en el camino, sin esperar que te dé riquezas Ítaca. Ítaca te dio el bello viaje, sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene más que darte. Y si pobre la encuentras, Ítaca no te engañó. Así, sabio como te hiciste, con tanta experiencia, comprenderás por fin lo que significan las Ítacas. La poesía mayor. Ahora, en tiempo de mundiales de fútbol y de tantas voces impertinentes diciendo cualquier cosa y haciendo valoraciones que nunca van más allá de la altura de la pelota, se me vino a la mente aquello del maestro Tavares después del Mundial del 2010 y que tiene relación con el poema de Cavafis que acabamos de leer, porque ya nadie puede dudar que si bien los objetivos nos indican a veces el rumbo a seguir, lo verdaderamente importante es lo que nos pasa en el recorrido para llegar a ellos. O dicho de otra manera, el camino es la recompensa. Gracias, Constantino Cavafis. Gracias, maestro Tavares. Gracias, maestros.